Eran las 7 de la mañana y el aire frío de noviembre olía a tierra mojada y a hormigón fresco. Clara Vidal estaba de pie en medio de lo que sería el salón de la Villa Los Pinos. Con las botas de seguridad hundidas en el barro, a su alrededor, el esqueleto de la cimentación se extendía como las costillas de una bestia metálica. Como arquitecta técnica y jefa de obra, su firma era la única barrera entre el proyecto y una inspección municipal, y sabía que el hormigón que habían vertido el día anterior no cumplía con la normativa. Raúl, el Chapatas, un hombre de 50 años, con la piel curtida por el sol y el desprecio, se acercó a ella chapoteando en el lodo. Llevaba el albarán de entrega en la mano, arrugado por la fuerza con que lo agarraba. «Clara, tienes que ver esto», dijo, con la voz grave y tensa. «Mateo nos ha vuelto a jugar una mala pasada». Clara cogió el papel. Sus ojos, acostumbrados a leer planos complejos, escanearon las especificaciones al instante. Hormigón 25/30. El proyecto exigía un que 30/37 para los pilares de carga. Era una diferencia que solo un experto notaría, pero que comprometía la integridad estructural a largo plazo. «Lo sé, Raúl. Lo vi anoche en los pedidos». «¿Y qué vamos a hacer?», gruñó él. «Mis hombres no van a poner su nombre en esta chapuza. Si esto se viene abajo, los primeros en caer somos nosotros». Mateo está intentando ahorrar costes. Cree que nadie se dará cuenta. «Ahorrar», escupió Raúl. «Esto no es ahorrar. Es ser un criminal. Está poniendo en riesgo a las familias que vivirán aquí». Clara sintió una punzada de lealtad tóxica, esa costumbre de proteger el apellido Navarro, de arreglar silenciosamente los desastres de su marido. Miró los pilares. Ya fraguados, demolerlos y volver a empezar costaría una fortuna y semanas de retraso. Presa de su defecto, tomó una decisión. «Escúchame, Raúl, no podemos demolerlo. Modificaré el informe interno. Diré que hubo un error en la entrega pero que se compensó. Necesito que tú y tus hombres más leales reforcéis cada pilar con doble mallazo de acero. Compraré las varillas yo misma. Las pagaré de mi bolsillo». Raúl la miró. Entre sorprendido y decepcionado. «Clara, eso es tapar el sol con un dedo. Y te va a costar una fortuna. Es la única forma de que esto aguante y de que pasemos la inspección visual», insistió ella. Con una calma forzada. «Por favor, confía en mí». Él suspiró, asintiendo a regañadientes. Mientras se alejaba para dar las órdenes, Clara sintió vibrar su móvil. Era un mensaje de Mateo. «Date prisa. Te necesito en la oficina ya. Hay que firmar un nuevo préstamo para los inversores». Clara apretó el teléfono. El cimiento pasaría a la inspección, pero el de su vida se estaba agrietando. Y ella misma estaba pagando por las grietas. Las botas de Clara dejaron un rastro de polvo y barro seco sobre el impecable suelo de mármol negro de la oficina de Navarro Promociones. El contraste entre su ropa de faena y el lujo ostentoso de la sede en pleno barrio de Salamanca era un resumen perfecto de su matrimonio. Encontró a Mateo en su despacho de cristal, de espaldas a ella. No estaba solo. Un sastre le tomaba medidas para un nuevo traje a medida, mientras Inés, la joven y ambiciosa directora de Relaciones Públicas, le ajustaba el cuello de la camisa con una familiaridad inapropiada. «Mateo, tenemos que hablar del hormigón de Los Pinos», dijo Clara, interrumpiendo la escena. Mateo se giró, con una sonrisa encantadora que ya no la desarmaba como antes. «Cariño, ahora no. ¿No ves que estoy ocupado con la imagen de la empresa?», hizo un gesto hacia el sastre. «Tenemos el lanzamiento en 2 meses. Todo tiene que ser perfecto. La imagen no sostendrá el forjado del segundo piso», replicó Clara, manteniendo la voz baja pero firme. «Has pedido un hormigón de calidad inferior. Es ilegal y peligroso. Raúl y sus hombres están a punto de amotinarse». Mateo suspiró, despidiendo al sastre con un gesto. Inés permaneció allí, observando con una sonrisa condescendiente. «Clara, por favor, son detalles técnicos aburridos. Confía en mi visión.
Estoy bajo una presión inmensa para conseguir nuevos inversores. Este préstamo es crucial. Él rodeó el escritorio de Caoba y le puso un documento delante. Deja de preocuparte por los ladrillos y ayúdame con lo importante. Firma aquí. Es solo un preliminar para el banco. Clara intentó insistir. Primero hablemos de los subcontratistas. Raúl me ha dicho que les rebotaste el último pagaré. Mateo cambió de táctica. Usando esa culpa que también sabía manejar. ¿Ves? Por eso te necesito. Mientras yo traigo el dinero, tú gestionas la obra. Somos un equipo. Pero si me cuestionas delante de todos, debilitas mi posición. Por favor. Clara. Firma. Luego lo arreglamos todo. Derrotada una vez más por su propia esperanza de que él cambiara, Clara cogió el bolígrafo. Su firma, la misma que validaba estructuras y presupuestos, trazó su nombre en la línea de puntos sin leer la letra pequeña. Mateo le quitó el papel con una sonrisa de triunfo. Perfecto. Ahora, si me disculpas, Violeta, pareces una obrera, mientras salía del despacho, humillada. Los ojos de Clara se posaron en la muñeca de Inés. Llevaba un reloj de edición limitada, uno muy caro que Clara había visto en el extracto de la tarjeta de crédito de la empresa hacía un mes. Justificado como regalo para un cliente importante. El frío del mármol bajo sus pies pareció subirle por la espalda. Clara se quedó en la oficina hasta tarde. Mucho después de que el último empleado se fuera, la duda sobre el reloj de Inés se había convertido en una paranoia helada que necesitaba calmar. Con el corazón latiéndole de una forma extraña, se sentó en el ordenador de Mateo. Dispuesta a verificar ese gasto, abrió el servidor de la empresa y navegó hasta la carpeta de contabilidad. Estaba protegida por contraseña. Aquello era nuevo. Mateo la había implementado la semana pasada, diciendo que era por seguridad ante la competencia. Clara sintió un escalofrío. Intentó las contraseñas habituales sin éxito. Luego, se detuvo. Pensó en Mateo, en su ego, en su predecible vanidad. Probó una combinación que solo ella podía conocer: el apellido de soltera de su suegra, seguido de su año de nacimiento. La carpeta se abrió. Dentro, había 2 libros de contabilidad, uno oficial y otro llamado reservado. Hizo clic en el segundo. Lo que encontró la dejó sin aliento. No era solo el reloj, cuyo pago estaba claramente detallado junto a una transferencia a la cuenta personal de Inés. Eran meses, casi un año, de desvíos sistemáticos de fondos. Mateo había estado inflando las facturas de los proveedores y desviando la diferencia. El dinero no iba a una cuenta de ahorros, iba a una sociedad pantalla, y esa sociedad pantalla, gestionada por Inés. Había comprado un apartamento de lujo en Ibiza hacía 2 meses. El dinero provenía directamente del presupuesto de construcción de Villa Los Pinos, el hormigón barato, los pagarés rebotados a los obreros. Todo tenía sentido. Él estaba descapitalizando el proyecto para financiar su vida secreta. Clara se levantó, sintiendo que las piernas no la sostenían. Se apoyó en la mesa. Su matrimonio, su carrera, su firma en cada documento, todo era una fachada. Un escudo para proteger el fraude de su marido. Con manos temblorosas, movió el ratón y pulsó imprimir. El zumbido de la impresora en la oficina oscura y silenciosa sonó como una sentencia de muerte. Cada página que salía era una prueba de la mentira en la que había estado viviendo. El domingo, el olor a cordero asado llenaba el comedor de la finca de don Arturo Navarro. La familia estaba reunida para la comida semanal, una tradición inquebrantable. Clara sostenía los libros de contabilidad impresos en su bolso, doblados, sintiendo su peso como si fueran ladrillos. Su plan era hablar con su suegro en privado, mostrarle las pruebas, con la ingenua esperanza de que él, el patriarca, pondría a su hijo en su sitio, pero la oportunidad no llegaba. Don Arturo presidía la mesa, brindando por el éxito de Mateo. Por mi hijo, dijo, levantando su copa de vino, un visionario,
Villa Los Pinos será la joya de la corona de Navarro Promociones. Ya tenemos lista de espera de compradores. Clara intentó abrirse paso en la conversación. De hecho, Arturo, me preocupan un poco las discrepancias en el presupuesto, dijo. Con la voz más calmada que pudo fingir, don Arturo la cortó en seco. Sin mirarla, esos son pequeñeces. Clara, Mateo tiene la visión global. Tú estás para los detalles, Clara insistió, sintiendo que era su última oportunidad. Los detalles incluyen que los subcontratistas no han cobrado en meses, la situación es insostenible. Fue entonces cuando su suegro dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en ella. Escúchame bien. Tu trabajo es manejar el barro para que Mateo pueda brillar. Para eso te casaste con él. No olvides que antes de ser una Navarro, no eras nadie. Asegúrate de que esos obreros ruidosos no den problemas, y deja que mi hijo haga su trabajo. El mundo de Clara se hizo añicos. El desprecio en la voz de su suegro era absoluto. No era ignorancia. Era complicidad. Toda la familia la veía como eso, un instrumento, un fusible legal y técnico diseñado para quemarse si algo salía mal. La lealtad que había sentido se evaporó, dejando un vacío helado. Silenciosamente, retiró la mano de su bolso. Las hojas de contabilidad se quedaron dentro. Dejó de comer. La falsa creencia que la había mantenido prisionera se había roto, ya no iba a protegerlos. Esa noche, el silencio en el coche de vuelta a casa era denso y pesado. En cuanto cruzaron la puerta de su lujoso dúplex, Clara fue a su bolso. Sacó los libros de contabilidad impresos y los dejó caer sobre la mesa de centro de diseño. Quiero el divorcio, Mateo, y quiero mi parte de los activos limpios de esta empresa. Si es que queda alguno. Mateo miró los papeles. No entró en pánico. No gritó. Para horror de Clara. Sigió. Una risa seca y sin alegría. ¿De verdad creíste que era tan estúpido?, dijo. Se dirigió a su maletín de piel. Lo abrió y sacó el documento que Clara había firmado esa misma mañana en la oficina. Lo deslizó sobre la mesa. Junto a las pruebas de su fraude, ¿recuerdas esto? El préstamo, que firmaste sin leer. Clara lo cogió. Sus ojos recorrieron las cláusulas que había ignorado. No era solo un préstamo. Era un acuerdo de reestructuración de la empresa, un documento que transfería toda la deuda tóxica. Lo que era peor, la responsabilidad legal completa del proyecto, Villa Los Pinos a su nombre. Como arquitecta técnica principal y administradora única de la obra, tú eres la única responsable legal de la ejecución del proyecto, explicó Mateo. Saboreando cada palabra, tu firma está en los planos, en los pedidos de materiales, en los certificados. Si el proyecto falla, si hay una auditoría, si uno de esos muros que tanto te preocupan se agrieta, la que va a la cárcel por fraude y negligencia eres tú. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estaba atrapada. Yo me iré a Ibiza con el dinero de los compradores. Completamente limpio. Y tú te quedarás aquí para asumir la caída. La miró con un desprecio absoluto. Así que ahora vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Tienes 48 horas para hacer las maletas, desaparecer de mi vista y presentar tu dimisión silenciosa. Si intentas algo, si vas a la policía o al colegio de arquitectos, seré yo mismo quien les entregue los informes del hormigón que tú misma encubriste. Te destruiré la carrera para siempre. Ahora, lárgate de mi casa. Clara se quedó paralizada en su dormitorio. La amenaza de Mateo resonaba en sus oídos. Miró a su alrededor. A la vida de lujo que ahora parecía una jaula dorada. Abrió la aplicación de su banco en el móvil. Mateo ya había actuado el acceso a las cuentas conjuntas. Estaba bloqueado. Revisó su cuenta personal. Estaba casi vacía. El dinero que había usado para comprar el acero de refuerce para los pilares, para arreglar el desastre de su marido, se había ido. Le quedaban exactamente 400 euros a su nombre. Abrió el armario, lleno de ropa de marca y zapatos caros. Por un momento, pensó en llevarse las joyas.
algo que pudiera vender. Pero un nuevo instinto, frío y práctico, se apoderó de ella. Dejó los vestidos y los bolsos. En su lugar, abrió la caja fuerte de su estudio, con un cuidado metódico. Guardó en su maleta su ordenador portátil, los discos duros con todas las copias de seguridad de los proyectos y los planos originales de Villa Los Pinos. Por último, cogió su sello de arquitecta colegiada. Era su identidad profesional, la fuente de su poder, y el arma que Mateo había intentado usar en su contra. Cerró la maleta. Era una sola. Contenía no el pasado, sino las herramientas para el futuro. Salió de la habitación sin mirar atrás, dejando atrás la vida que había sido una mentira. Caminó por las calles oscuras de Madrid, arrastrando la maleta. El sonido de las ruedas sobre el asfalto era el único ruido en su nuevo y solitario mundo. Sacó el móvil y, en lugar de llamar a un hotel de lujo, buscó el número de una pensión barata cerca de una zona industrial. A la mañana siguiente, el olor a café quemado y a fritanga llenaba el aire de una cafetería ruidosa en un polígono industrial. Clara, sentada en una mesa de formica pegajosa, removía su bebida. Frente a ella, Raúl, el capataz, la miraba con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. Mateo nos ha vuelto a rebotar otro cheque, dijo Raúl. Sin preámbulos. Mis hombres se largan mañana. Están hartos. Why? Sinceramente, te culpan a ti. Eres la jefa de obra. Clara no se defendió. Sacó de su bolso las hojas de contabilidad que había impreso y las deslizó sobre la mesa. No soy la jefa. Solo era el escudo. Mira esto. Raúl leyó los documentos. Sus ojos moviéndose rápidamente sobre las cifras, vio las transferencias a la sociedad de Inés. El dinero desviado del presupuesto. Su expresión cambió de la ira a una comprensión sombría. Hijo de puta, masculló. Nos ha estado robando a todos. Me ha dejado sin nada. Raúl. Y me ha tendido una trampa para que yo cargue con toda la responsabilidad legal si el proyecto se hunde. Clara se inclinó hacia adelante. Su voz era un susurro intenso. Pero tengo un plan. Y te necesito. Si me ayudas, te juro que tu equipo y tú cobraréis hasta el último céntimo, directamente del depósito de garantía del banco. Antes de que Mateo pueda tocarlo, Raúl la estudió, sopesando sus palabras. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que tus hombres sigan en la obra exactamente 3 días más. Que finjan que todo es normal. Pero mientras tanto, quiero que documentes en secreto cada defecto, cada grieta, cada chapuza que Mateo ordenó. Haz fotos. Toma notas. Necesito un informe detallado de todos los incumplimientos del código técnico. ¿Y luego qué? Luego, yo me encargo. Raúl la miró fijamente por un largo momento. Vio la desesperación en sus ojos, pero también una nueva dureza que no había visto antes. Extendió su mano callosa sobre la mesa. De acuerdo. Arquitecta, tienes 3 días. Tienes mis ojos y mis oídos ahí dentro. La oficina de Beatriz, una abogada especializada en derecho urbanístico, era un espacio abarrotado de libros y expedientes en un barrio obrero de Madrid. No había mármol ni recepcionistas sonrientes. Solo una mujer de unos 40 años, con una mirada penetrante y una mente afilada como un bisturí. Clara le explicó la trampa que Mateo le había tendido. Extendiendo el contrato de reestructuración sobre la mesa, Beatriz lo leyó con una concentración absoluta. Al terminar, se recostó en su silla. Es un documento blindado. Clara, Mateo te ha transferido legalmente todo el riesgo. Si denuncias el fraude del hormigón ahora, te estás autoinculpando por haberlo encubierto en primer lugar. Aunque fuera por unas horas, él lo usaría para destruirte. No he venido a defenderme, dijo Clara. Su voz firme. He venido a atacar. Abrió los planos de Villa Los Pinos sobre la mesa. Tapando el contrato de Mateo, según la ley de ordenación de la edificación, la licencia de primera ocupación que el ayuntamiento debe conceder es condicional
Depende de que el arquitecto director de la obra certifique la finalización y la seguridad de la misma. Esa soy yo. Beatriz la miró, empezando a entender. Y si el arquitecto no certifica la obra, no es solo eso, continuó Clara. Su dedo trazando las líneas de la cimentación en el plano. Si el arquitecto retira oficialmente su firma del proyecto antes de la inspección final, alegando por escrito y con pruebas los riesgos estructurales y los incumplimientos graves, el banco tiene la obligación de congelar la línea de crédito inmediatamente. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Beatriz. Mateo no podría vender las propiedades. No podría acceder a los millones finales del préstamo. El proyecto quedaría paralizado. Exacto. Pero el momento tiene que ser perfecto. Tengo que hacerlo justo cuando él esté más expuesto. Justo cuando crea que ha ganado. Tengo que coordinarlo con la inspección final. No estás pidiendo una defensa, dijo Beatriz. Casi para sí misma. ¿Estás planeando una ejecución? Clara asintió. Él me quitó mi casa y mi dinero. Pero se olvidó de que yo tengo mi sello. Mi conocimiento de la ley y el control técnico del proyecto. Él cree que la guerra es financiera. No se da cuenta de que la verdadera batalla se libra sobre el hormigón y el papel. Beatriz cogió un bloque de notas. De acuerdo. Vamos a redactar el escrito de retirada de firma más demoledor que el Ayuntamiento de Madrid haya visto jamás. Mateo organizó una ostentosa gala de preventa para Villa Los Pinos en un hotel de 5 estrellas. Necesitaba asegurar los depósitos de compradores adinerados para tapar el agujero financiero que él mismo había creado. Desde su lúgubre habitación de pensión, Clara veía la retransmisión en directo del evento a través de las redes sociales. Veía a Mateo, radiante en su traje nuevo, con Inés a su lado, luciendo el reloj robado y actuando como la nueva señora de Navarro Promociones. Cada sonrisa, cada brindis, era una cuchillada. De repente, su móvil vibró. Era un mensaje de texto de Raúl. Están en la obra. Mateo ha ordenado cubrir las fisuras de la cimentación con unas placas de mármol cosmético. Quiere traer a los compradores mañana para que vean los acabados. Clara sintió una oleada de ira fría. Estaba cruzando la línea del fraude pasivo al encubrimiento activo. Raúl, antes de que pongáis una sola placa, escribió ella. Con los dedos volando sobre la pantalla, haz fotos en alta resolución de cada una de las grietas. Asegúrate de que los metadatos del archivo registren la hora y la ubicación exactas. Necesito pruebas irrefutables. Entendido. Jefa, fue la respuesta inmediata. Clara cerró la retransmisión. Apagó el móvil y abrió su ordenador portátil. Creó una nueva carpeta en su disco duro titulada Dossier Los Pinos. Arrastró las fotos que Raúl le empezó a enviar. Los libros de contabilidad, las copias de los pagarés rebotados. Cada archivo era un clavo más en el ataúd que estaba construyendo para el imperio de su marido. La trampa se estaba volviendo más profunda, y Mateo estaba entrando en ella voluntariamente. Al día siguiente, Clara se dirigió a la gerencia de urbanismo del ayuntamiento. Necesitaba colocar una bandera roja en el proyecto Los Pinos, pero de una forma que no provocara su propia detención inmediata. El funcionario que la atendió, un burócrata de manual con gafas gruesas, examinó su petición con desconfianza. Cualquier denuncia formal sobre la estructura paralizará la obra y activará una auditoría completa sobre usted. Como arquitecta responsable, dijo con voz monótona. No vengo a presentar una denuncia, respondió Clara con calma. Usando el lenguaje preciso que ellos entendían, vengo a registrar una modificación del proyecto de ejecución. El funcionario arqueó una ceja. Una modificación a estas alturas. Sí. Basándome en análisis recientes del terreno, he determinado que es necesario un refuerzo adicional en la cimentación. Por lo tanto, solicito una segunda inspección obligatoria de la estructura por parte del ingeniero jefe de la ciudad. Antes de proceder con el cerramiento, Clara estaba usando un resquicio legal. No estaba acusando a nadie. Solo estaba cumpliendo. En teoría, con su deber de garantizar la seguridad, era un movimiento que no podían negarle. El funcionario buscó el formulario correcto.
refunfuñando. Esto es muy irregular. Retrasará todo el proceso. La seguridad es lo primero, dijo Clara. Con una seriedad impecable, el funcionario suspiró y finalmente estampó el sello oficial sobre el documento. El golpe seco de la tinta sobre el papel resonó en la sala silenciosa. La inspección quedaba fijada para el próximo viernes, a las 10 de la mañana. Esto le daba a Clara exactamente 5 días. 5 días para finalizar su trampa antes de que el ingeniero de la ciudad llegara y descubriera la verdad por sí mismo. El reloj había comenzado a contar. Mateo la citó en una cafetería de lujo, un territorio neutral. Quería que firmara los papeles finales del divorcio y un acuerdo de confidencialidad que la amordazaría para siempre. Llegó con su habitual aire de superioridad, deslizando los documentos sobre la mesa de mármol. «Firma esto y acabemos de una vez», dijo, sin mirarla a los ojos. «Sé generoso y no te pediré que devuelvas el dinero que te llevaste». Clara lo miró, notando que él realmente creía que ella había robado algo. La ironía era casi cómica. «Además, he preparado una pequeña nota de prensa», continuó él, con un tono amenazante. «Si no firmas, la filtraré. Habla de tu reciente crisis nerviosa, de tu incapacidad para manejar la presión. Tu carrera como arquitecta quedará arruinada para siempre. Nadie volverá a contratarte. Hace una semana, esa amenaza la habría destrozado. Ahora, la recibió con una calma glacial. Cogió los papeles. Sus manos no temblaban. «Parece un acuerdo importante», dijo, fingiendo consideración. «Necesito que mi abogado revise las cláusulas. Dame 3 días». Mateo sonrió, convencido de su victoria. «Tu abogado. ¿Qué abogado vas a pagar? No importa. Tienes 3 días. El viernes quiero esto firmado y fuera de mi vida». «El viernes lo tendrás», respondió Clara. Él se levantó, satisfecho, creyendo que la tenía completamente controlada. No tenía ni idea de que ese plazo de 3 días era exactamente lo que Clara necesitaba. Un retraso que se alineaba perfectamente con la cuenta atrás que ella misma había iniciado en el ayuntamiento. Clara se quedó sentada, viendo cómo se alejaba. Lo dejó marchar con su falsa sensación de victoria absoluta, mientras ella sostenía en sus manos el tiempo que necesitaba para demoler su mundo. Clara, Beatriz y Raúl se reunieron en la diminuta oficina de la abogada. El ambiente estaba cargado de urgencia. «Mateo está empezando a cobrar los cheques de depósito de los compradores», dijo Clara, yendo directa al grano. «Si mueve ese dinero a la cuenta de la sociedad Pantalla en Ibiza, lo perderemos todo. Los subcontratistas nunca cobrarán, y yo me quedaré con una deuda millonaria». Raúl golpeó la mesa con el puño. «Lo sabía. Ese cabrón nos va a dejar en la estacada». Beatriz levantó una mano para calmarlo. «Podemos evitarlo. Solicitaremos un embargo preventivo sobre la cuenta principal de Navarro Promociones». «¿Qué es eso?», preguntó Raúl. «Significa que un juez puede congelar la cuenta antes del juicio si demostramos que existe un riesgo inminente de que el deudor se deshaga de sus bienes para no pagar, lo que en derecho se llama alzamiento de bienes o fuga de capitales», explicó la abogada. «Y tardará mucho», insistió Clara. «Necesitamos que sea antes del viernes. Para que un juez lo apruebe en 48 horas, necesitamos una prueba contundente de esa fuga de capitales». «No bastan las sospechas», dijo Beatriz. Mirando a Clara, Clara asintió. Abrió su maletín y sacó los libros de contabilidad que había robado de la oficina. Los puso sobre la mesa, abiertos por la página que detallaba las transferencias a una cuenta desconocida y las compras de lujo a nombre de Inés. «Aquí está la prueba», dijo Clara. «Transferencias regulares a una sociedad que no tiene ninguna relación con la obra». Beatriz examinó los papeles. «Esto es bueno, muy bueno. Pero para que el embargo sea efectivo, necesitamos vincular esta sociedad Pantalla directamente con Mateo. Necesitamos su nombre, su CIF, su registro mercantil, algo que demuestre que él es el beneficiario final. El número de cuenta no es suficiente». La esperanza en la habitación pareció desvanecerse. El arma estaba cargada, pero les faltaba la huella dactilar para poder apretar el gatillo. Clara pasó toda la noche en vela,
pensando en cómo conseguir el número de registro de la empresa fantasma. La respuesta le llegó al amanecer. Tan simple como brillante. Recordó la vanidad de Inés, su obsesión por el lujo. Buscó en Internet el nombre del proveedor de muebles de diseño más exclusivo de Madrid, el tipo de tienda que Mateo e Inés frecuentarían. Encontró el número y marcó. Puso su voz más profesional, la que usaba con los ingenieros y los proveedores importantes. Buenos días. Llamo del estudio de arquitectura Vidal. Soy la arquitecta del proyecto de la nueva villa en Ibiza para el señor Navarro. Hubo una pausa al otro lado. Ah, sí. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarla? Estamos en la fase final de cálculo de estructuras y necesito confirmar el peso de la bañera de mármol personalizada que les encargaron para el dormitorio principal. El forjado tiene unos límites de carga muy específicos y no quiero tener sorpresas. ¿Serían tan amables de enviarme por correo electrónico la factura oficial del pedido? Necesito la ficha técnica del producto. El empleado, ansioso por complacer a un cliente importante, no lo dudó ni un segundo. Por supuesto. Señorita Vidal, se lo envío ahora mismo a la dirección de correo que nos facilitó su compañera, la señorita Inés. No. No lo interrumpió Clara con rapidez. Ella está de viaje. Envíemelo a mi dirección profesional Clara Vidal, arquitecta, @ Le dio una dirección de correo que acababa de crear hacía 5 minutos. Entendido. Lo tiene en su bandeja de entrada en 1 minuto. Muchas gracias por su eficiencia. Colgó el teléfono y contuvo la respiración. Unos segundos después, llegó la notificación de un nuevo correo. Lo abrió. Allí estaba la factura oficial de una bañera de 20.000 euros. Y en la cabecera del documento, en la sección de datos del cliente, figuraba el nombre completo de la sociedad pantalla, su domicilio fiscal y, lo más importante de todo, su código de identificación fiscal. El CHIF. El nombre del administrador único de la sociedad era Inés, pero el documento también adjuntaba una autorización de pago firmada por el apoderado de la cuenta bancaria asociada Mateo Navarro. La red legal estaba completa. Clara reenvió el documento a Beatriz con un único mensaje. Tenemos la huella. El jueves por la noche, la habitación de la pensión parecía un cuartel general. El dossier de pruebas estaba extendido sobre la cama. Fotos, facturas, informes legales. Mañana era el día. El punto de no retorno. Su teléfono sonó, mostrando un número que le heló la sangre. Don Arturo. Dudó un instante antes de contestar. Clara dijo la voz grave de su suegro, sin ningún tipo de saludo. Mateo me ha dicho que te estás haciendo la difícil. Clara no respondió. Escucha. Mañana firmarás esos papeles. A cambio, he autorizado una transferencia de 50.000 euros a la cuenta que tú digas. Tómalo como una compensación. Desaparece de nuestras vidas y no causes ninguna escena. Es lo mejor para todos. 1 año atrás, esa oferta, esa migaja de la fortuna familiar, la habría hecho sentir reconocida. Ahora, solo sentía un profundo y amargo desprecio. Ya no buscaba su aprobación. Ya no quería formar parte de su mundo corrupto. Arturo, dijo Clara, y su propia voz le sonó extraña, desprovista de toda emoción. El legado de los Navarro está construido sobre arena, y mañana empieza la marea. Colgó el teléfono antes de que él pudiera responder. Acababa de cortar el último lazo emocional que la unía a esa familia. Se levantó y empezó a meter metódicamente el dossier en su maletín. Mañana iba a quemarlo todo hasta los cimientos. El viernes por la mañana, a las 9:30. Clara entró en la sala de juntas de Navarro Promociones. La atmósfera era de victoria. Mateo, Inés y don Arturo estaban allí, sonrientes, con copas de champán medio vacías sobre la mesa. A pesar de la hora, los papeles del divorcio estaban en el centro, esperando su firma. Vaya. Por fin aparece la arquitecta estrella, dijo Mateo con sarcasmo. Date prisa. Firma. Y, larga H.
Tengo que ir al banco a autorizar la transferencia de los depósitos de los compradores a mi nuevo fondo de inversión. Clara se sentó despacio. Sin decir una palabra, dejó su maletín en el suelo, sacó su propia pluma, una sencilla pluma de dibujo técnico, cogió el documento y empezó a leerlo deliberadamente, línea por línea. Ignorando las miradas impacientes, el gran reloj de la pared marcaba las 9:45. 15 minutos. Solo necesitaba ganar 15 minutos. Mateo empezó a perder la paciencia. ¿Qué haces? Intentas encontrar una coma fuera de lugar, firma de una vez. Clara, siempre ha sido así. Lenta. Obsesionada con detalles inútiles, por eso nunca podrías manejar un negocio de verdad. No tienes lo que hay que tener. Don Arturo asintió. Mientras Inés sonreía con aire de suficiencia, Clara levantó la vista del papel y miró el reloj. Las 9:59. Sonrió por primera vez en toda la mañana. Una sonrisa pequeña y enigmática. Cogió la pluma y firmó el acuerdo de divorcio con un trazo limpio y firme. Lo deslizó sobre la mesa hacia Mateo. Ya está. Eres libre. Mateo cogió el papel, triunfante. Creía que había ganado. Mateo no perdió ni un segundo. Con los papeles del divorcio firmados en la mano, abrió su ordenador portátil para ejecutar la transferencia de los 2 millones de euros de los depósitos a la cuenta de la sociedad en Ibiza. Tecleó sus credenciales en el portal del banco. Fue a la sección de transferencias y autorizó el movimiento. La pantalla cargó por un momento y luego mostró un mensaje en letras rojas. Cuenta bloqueada por orden judicial. Mateo actualizó la página. Frenético. El mismo mensaje. ¿Qué coño es esto?, gritó, mirando a Inés como si ella tuviera la culpa. Es un embargo preventivo, dijo Clara, poniéndose de pie. Su voz era tranquila, pero cortaba el aire como el cristal. Abrió su maletín y sacó una copia de la orden del juez. La dejó sobre la mesa, delante de Mateo. Raúl y los 15 subcontratistas a los que no has pagado han presentado una demanda colectiva por impago. El juez ha accedido a congelar todas las cuentas de Navarro Promociones, respaldado por las pruebas de fuga de capitales que amablemente nos proporcionaste. El rostro de Mateo pasó del rojo al blanco. No puedes mover ni un solo euro. Ese dinero está ahora bloqueado en depósito para pagar a los trabajadores a los que has estafado. Abogados. Llama a los abogados, le gritó Mateo a Inés, que lo miraba horrorizada. Don Arturo se levantó. Mirando a Clara como si la viera por primera vez, el desprecio había sido reemplazado por una conmoción absoluta, pero Clara aún no había terminado. Miró su reloj. Eran las 10:05. Eso es solo el dinero. Mateo dijo, cerrando su maletín. Ahora hablemos de los ladrillos. Mateo se abalanzó hacia Clara. Con el rostro deformado por la rabia, vas a cancelar esa demanda ahora mismo. Zorra. Vas a llamar a tu abogada antes de que pudiera acercarse más. El teléfono de Clara sonó. Ella lo sacó y contestó, poniendo el altavoz. La voz de Raúl, distorsionada por el viento de la obra, llenó la sala de juntas. Clara, ya están aquí. El ingeniero jefe del ayuntamiento acaba de llegar a Villa Los Pinos para la inspección estructural que solicitaste. Una confusión helada se apoderó del rostro de Mateo. ¿Qué inspección? Clara lo miró. Y por primera vez, no vio a su marido, sino a un extraño patético y atrapado. Ayer por la tarde, retiré oficialmente mi certificación de arquitecta del proyecto, explicó con una precisión quirúrgica. Presenté un informe detallado en el ayuntamiento citando fallos estructurales críticos, uso de materiales no autorizados, específicamente hormigón C25 en lugar del 30 requerido, y un riesgo inminente para la seguridad pública. El color desapareció por completo de la cara de Mateo cuando comprendió la magnitud de la trampa. El documento de responsabilidad que me obligaste a firmar es inútil. Mateo, porque yo denuncié el fraude antes de la inspección final, eso me exime, y te convierte a ti, como consejero delegado que ordenó la compra de los materiales de calidad inferior,
en el único responsable penal del delito contra la ordenación del territorio y de poner en riesgo la seguridad. El proyecto está paralizado. Las multas serán astronómicas. Y tú irás a la cárcel. Don Arturo se llevó una mano al pecho, ahogando un gemido y dejándose caer pesadamente en su silla. Mateo, desesperado, se volvió hacia Inés. Vámonos, tenemos que irnos a Ibiza, ahora le siseó. Agarrándola del brazo, Inés lo miró, con los ojos llenos de pánico. No podemos. Mateo, las cuentas, me da igual. Nos vamos, Clara. Deslizó otro papel sobre la mesa. Era la factura de la bañera de mármol. El embargo incluye también la sociedad Pantalla de Ibiza, informó Clara. Demostramos que fue financiada con dinero malversado de la constructora. Está todo bloqueado. Inés miró la factura con su nombre y el de Mateo. Vio la palabra fraude, escrita en letras invisibles por todo el papel. Se dio cuenta de que estaba implicada hasta el cuello. En un instante, su lealtad se evaporó. Se soltó bruscamente del agarre de Mateo. Yo no sabía nada de esto, dijo, con la voz temblorosa. Mirando a don Arturo y a Clara, yo solo seguía órdenes. Tiró su tarjeta de crédito de empresa sobre la mesa. Cogió su bolso y salió de la sala de juntas, sin mirar atrás. Abandonando a Mateo en medio de las ruinas de su imperio, Mateo se quedó solo, completamente aislado, sin dinero, sin amante y con un proyecto que era ahora una bomba de relojería legal. Clara recogió sus cosas. Probablemente, la policía querrá hablar contigo sobre los albaranes de materiales falsificados, dijo, dirigiéndose a la puerta. Que tengas un buen día. Clara llegó a la obra de Villa Los Pinos. La entrada estaba precintada por la policía municipal. Raúl y el resto de los trabajadores la esperaban fuera, con rostros sombríos. El embargo es una buena noticia. Clara, dijo Raúl, pero estamos preocupados. Un proceso legal puede durar años. Mientras tanto, no tenemos trabajo y nuestras familias tienen que comer. En ese momento, un coche negro se detuvo junto a ellos. Un hombre de traje, el representante del banco que había financiado el proyecto, se bajó con cara de pocos amigos. Señorita Vidal, esto es un desastre absoluto. Navarro Promociones está en quiebra y nos vamos a quedar con un activo tóxico de millones de euros. No tiene por qué ser así, respondió Clara con seguridad. Convocó al representante del banco y a Raúl a una reunión improvisada sobre el capó de su coche. Extendió una copia de los planos. Tengo una propuesta. Constituiré una nueva sociedad limitada. Limpia. Asumiré la dirección del proyecto. Sé exactamente lo que hay que demoler y cómo reconstruirlo para cumplir con el código y obtener la licencia. El proyecto es viable si se hace bien. El banquero la miró con escepticismo. ¿Y por qué íbamos a confiar en usted? Porque soy la única que puede salvar su inversión. Y porque tengo a los hombres que lo harán posible, dijo, señalando a Raúl. Pero tengo una condición. El banco debe liberar los fondos del depósito en garantía para pagar los salarios atrasados a los trabajadores. Hoy mismo, el representante del banco, desesperado por evitar una pérdida total, vio la lógica en la propuesta de Clara. Era su única salida. Tras una breve llamada telefónica, asintió. De acuerdo. Tiene luz verde. Salve nuestro proyecto. Raúl y los demás trabajadores, que habían escuchado la conversación, estallaron en vítores. Clara se puso su casco. Ya no era la sombra que arreglaba los problemas. Era la jefa al mando. Un mes después, Mateo se presentó sin avisar en la nueva y modesta pero ajetreada oficina de Clara. Estaba demacrado. Vestía un traje barato que le quedaba grande y olía a desesperación. Clara, por favor, suplicó, con una voz que era una sombra de su antigua arrogancia, retira la demanda civil. El fiscal dice que si lo haces, podría conseguir una sentencia reducida, evitaría la cárcel. Intentó usar su vieja táctica, la sonrisa encantadora, el recuerdo de un pasado que ya no existía. Acuérdate de nuestros primeros años, de cuando empezamos. Teníamos tantos sueños. Clara no se inmutó. No gritó. No sintió ni una pizca de la vieja ira.
Con una calma que lo desarmó por completo, se levantó y le mostró los nuevos planos de Villa Los Pinos extendidos sobre su mesa de trabajo. ¿Ves esto?, Mateo dijo, señalando las zonas marcadas en rojo. Es toda la cimentación que tuvimos que demoler. Tuve que derribar tus pilares baratos para construir algo que durara de verdad, algo seguro. Lo miró a los ojos. Sin odio. Solo con una distancia infinita. Las acciones tienen consecuencias estructurales. Tanto en los edificios como en la vida. Me niego a retirar la demanda. No es mi trabajo salvarte. Dejaré que el sistema judicial se ocupe de ti. Mateo la miró, comprendiendo por fin que la mujer a la que había despreciado y utilizado se había vuelto completamente indiferente a él. Era un extraño. Se dio la vuelta y se marchó. Un hombre derrotado y roto. Dejando a Clara en paz por primera vez en años, Clara estaba de nuevo en la obra. Pero esta vez el ambiente era diferente. El hormigón que se vertía era crainta. El acero era grueso, y la cimentación, ahora sí, era sólida. El ingeniero jefe del ayuntamiento, el mismo hombre estricto que había paralizado el proyecto, estaba allí para la inspección final. Era conocido por su rigurosidad y no dejaba pasar ni un solo detalle. Clara lo acompañó por toda la obra. Con su casco puesto y los planos en la mano, respondió a cada una de sus preguntas técnicas con una precisión y una confianza absolutas. Le mostró los informes de laboratorio del nuevo hormigón, los certificados de calidad del acero, los cálculos de carga recalculados. No ocultó nada. El ingeniero la escuchó, asintiendo, examinando cada viga, cada unión. Al final del recorrido, se detuvo y la miró. Hacía tiempo que no veía un proyecto rescatado con esta profesionalidad. Señorita Vidal, después del desastre que dejó el señor Navarro, esto es un trabajo impecable. Sacó un documento y su bolígrafo. Ante la mirada atenta de Clara y de todo el equipo de construcción, firmó la licencia de primera ocupación. El proyecto era oficialmente legal, seguro y habitable. Clara sostuvo el documento en sus manos. No era solo un papel, era la prueba física de su competencia, de su resiliencia y de su victoria. Unas semanas más tarde, Clara recibió una carta con el membrete de la antigua finca de los Navarro. Era de don Arturo. En ella, le informaba de que Navarro Promociones había entrado oficialmente en concurso de acreedores y que el banco iba a ejecutar la hipoteca sobre la propiedad familiar, con una caligrafía temblorosa. Le pedía un préstamo para salvar la casa donde había pasado tantos domingos fingiendo ser parte de la familia. Clara leyó la carta. Por un instante, un eco de la vieja obligación, de la necesidad de complacer al patriarca. Intentó aflorar, pero lo aplastó al instante. Cogió su sello de arquitecta, el mismo que usaba para validar sus proyectos, lo entintó en un tampón de tinta roja y lo estampó con fuerza sobre la carta de su ex-suegro. Sobre el sello, escribió una única palabra con su pluma: denegado. Dobló la carta, la metió en un sobre y la echó al correo. Era su forma de cerrar oficialmente la puerta a su pasado. No les debía nada. Se giró y volvió a su mesa de dibujo, concentrada en su próximo proyecto. Clara estaba tomando un café con Beatriz y Raúl, en la misma cafetería donde había sellado su alianza meses atrás. Estaban celebrando la venta de la última unidad de Villa Los Pinos. En la televisión del local daban las noticias del mediodía. De repente, apareció el rostro de Mateo. Un reportero informaba sobre la sentencia del caso Navarro. Mateo Navarro ha sido condenado a 4 años de prisión por los delitos de estafa, fraude corporativo y delito contra la seguridad pública. Clara levantó la vista y observó la pantalla. Vio imágenes de archivo de Mateo siendo escoltado por la policía a la entrada del juzgado. No sonrió. No sintió alegría. Solo un profundo y tranquilo alivio. El conflicto externo había terminado. La amenaza había sido neutralizada por las mismas leyes que él creía poder doblegar. Observó durante un momento más, y luego, deliberadamente, apartó la mirada de la televisión y volvió su atención a sus amigos. A su presente,
El pasado ya no merecía su tiempo. Un trabajador estaba instalando el nuevo letrero en la fachada del pequeño edificio de oficinas que Clara había comprado. «Señora Vidal», le preguntó el hombre desde la escalera. «En el cartel ponemos Vidal y Asociados, o solo su nombre». Clara miró el fusil vacío en la pared. Pensó en los años que había pasado escondida detrás del apellido Navarro, trabajando en la sombra. Pensó en cómo había aprendido a valerse por sí misma, a construir desde cero. «Ponga Clara Vidal, Arquitectura y Gestión», respondió, con la voz clara y fuerte. Solo eso, sin esconderse detrás de un escudo corporativo, sin cubrir las espaldas de nadie más. Era su nombre, era su empresa, era su victoria. El trabajador asintió y colocó las letras de metal pulido. Clara Vidal. Su nombre brillaba bajo el sol de Madrid. El poder real, comprendió en ese momento, no estaba en los trajes caros ni en los despachos de lujo. Estaba en conocer los cimientos, en leer los planos y en tener el valor de demoler lo que está roto para construir sobre un terreno sólido, algo real y duradero. 6 meses después, Clara se encontraba presentando una propuesta para un gran proyecto de renovación municipal. Necesitaba un equipo de confianza para ganar la licitación y la competencia era feroz. La Junta Municipal, compuesta por 3 ingenieros y 2 concejales, la miraba con escepticismo. «Señorita Vidal», dijo el concejal de urbanismo, «su currículum es impresionante, pero su asociación previa con el escándalo de Navarro, promociones, nos genera serias dudas». Clara no se inmutó. Asintió con calma. «Entiendo sus dudas, pero esa asociación es precisamente la razón por la que deberían confiar en mí. Yo no fui quien cometió el fraude. Fui yo quien lo destapó, cumpliendo con mi deber profesional y arriesgando mi propia carrera para garantizar la seguridad pública». Hizo un gesto hacia la puerta. «Pero no tienen que fiarse solo de mi palabra». Raúl y 2 jefes de los sindicatos de electricistas y fontaneros entraron en la sala. Iban vestidos con ropa de trabajo limpia, representando la fuerza laboral de la ciudad. «Clara Vidal paga a tiempo», dijo Raúl. Con su voz directa y honesta, exige calidad y la paga como es debido. Cuando Mateo Navarro nos dejó en la ruina, ella se endeudó personalmente para asegurarse de que pudiéramos alimentar a nuestras familias. Mi gente y yo trabajaremos para ella con los ojos cerrados. Garantizamos la ejecución de este proyecto en plazo y, según el código, la Junta se quedó en silencio. El testimonio de los trabajadores era más poderoso que cualquier garantía bancaria. Vieron que la lealtad que Clara inspiraba no se compraba con dinero, se construía con respeto y acciones. La Junta deliberó en menos de 5 minutos. El contrato era suyo. Un día, mientras caminaba por el exclusivo barrio de Salamanca para reunirse con un cliente, Clara se cruzó con Inés. Ya no llevaba trajes de diseño ni relojes caros. Trabajaba como dependienta en una tienda de ropa de lujo, doblando jerseys con una expresión de aburrimiento y resentimiento. Sus miradas se cruzaron por un instante a través del escaparate. Inés se quedó paralizada, aterrorizada, esperando que Clara entrara a insultarla, a provocar una escena, a disfrutar de su caída. Pero Clara no lo hizo. Simplemente la miró. Le dedicó un leve y educado asentimiento, el tipo de gesto que se le hace a un extraño, y siguió su camino sin alterar el paso. Esa absoluta indiferencia fue más aplastante para Inés que cualquier grito o acusación. Demostraba, de una forma incontestable, que Clara había pasado página por completo. Mientras se alejaba, Clara se dio cuenta de que ya no sentía rabia hacia ella, ni siquiera pena. Solo sentía un vacío donde antes había una herida, y en ese vacío, una tranquila concentración en su futuro. Clara estaba sentada con su nuevo contable, un hombre mayor y meticuloso, revisando el informe fiscal de fin de año de su nueva empresa. «Todo está en orden, Clara. Cuentas claras. Impuestos pagados. Un trabajo impecable», dijo el contable. Ajustándose las gafas, hizo una pausa.
señalando una línea en el informe. Bueno, hay una pequeña discrepancia aquí. Una factura de un proveedor de azulejos por valor de 70 euros que parece duplicada es un error menor. Probablemente de ellos podemos dejarlo pasar. Nadie se daría cuenta. Clara miró la cifra. 70 euros. Una cantidad insignificante en un balance de cientos de miles. Mateo lo habría ignorado. O incluso se habría jactado de ello. Pero Clara ya no era la sombra de Mateo. Cogió el teléfono y llamó inmediatamente al proveedor. Hola, soy Clara Vidal. Les llamo por la factura número 784. Creo que nos la han cobrado 2 veces. Por favor, corríjanlo y envíenme la factura correcta para abonar la diferencia hoy mismo. El contable la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Clara colgó y le sonrió. Las grietas pequeñas, sí no se reparan. Acaban derribando edificios enteros. Prefiero tener unos cimientos limpios. Con esa acción, rompió activamente el ciclo de corrupción y encubrimientos que había definido su vida anterior. Firmó el informe de auditoría. Limpio y exacto, con su sello de arquitecta. Beatriz visitó la oficina de Clara, no para una reunión de crisis, sino para una celebración. Traía consigo la sentencia de divorcio final, con todos los sellos oficiales. Y el cierre definitivo de la demanda civil contra Mateo ya es oficial. Estás completamente libre, dijo. Dejando los documentos sobre la mesa de Clara. ¿Hubo algún problema?, preguntó Clara. Los abogados de Mateo intentaron un último recurso desesperado, explicó Beatriz. Con una sonrisa irónica, apelaron argumentando que, como estuvisteis casados en régimen de gananciales, una parte de tu nueva empresa le pertenecía a él. Clara sintió un escalofrío. Pero no te preocupes. Usé su propia arma contra él. Presenté ante el juez el mismo documento de transferencia de responsabilidad que te obligó a firmar. Demostré. Pero también, Zinquiera había creado una separación de bienes de facto. Tu nueva empresa la construiste tú sola. A partir de las ruinas que él dejó, el juez desestimó su apelación en 5 minutos. Eres legal, financiera y profesionalmente intocable. Beatriz había traído una botella de champán caro, pero al ver la modesta cafetera de la oficina, cambió de idea. ¿Sabes qué? Mejor invítame a uno de esos cafés tuyos. Clara rió y le sirvió una taza. Brindaron con el café barato, un brindis que sabía mucho más a victoria que todo el champán que Mateo había bebido en su vida. Un domingo por la tarde, Clara volvió a Villa Los Pinos. No como arquitecta, sino como una visitante anónima. Las familias ya se habían mudado. Se oían risas de niños jugando en el patio que ella había diseñado. Las luces se encendían dentro de las casas, creando escenas de vida doméstica. Se detuvo frente a uno de los pilares principales de la estructura, el mismo que Mateo había querido construir con hormigón barato. Apoyó la mano sobre la superficie fría y sólida del hormigón creinta. Era liso, fuerte, perfecto. Sabía que esa estructura se mantendría en pie durante 100 años. Sabía que las familias que vivían allí estaban seguras, y también sabía el coste invisible que había pagado para construirlo bien, la demolición de su propia vida que había sido necesaria, pero al sentir la solidez bajo su palma, no sintió tristeza, sino una profunda y abrumadora sensación de paz. Había construido algo que perduraría. Clara recibió una carta en su oficina. El remite tenía el sello del centro penitenciario. Era de Mateo. El sobre era grueso. Probablemente contenía páginas y páginas de súplicas, culpas, excusas o intentos de manipulación. Una parte de él, un vestigio de su antiguo yo. Sintió una punzada de curiosidad. ¿Qué diría? ¿Se arrepentiría? ¿La maldeciría? Sostuvo la carta en la mano durante un largo momento. Pensó en las innumerables veces que había escuchado sus mentiras, que había creído sus promesas. Se dio cuenta de que lo que él más ansiaba, incluso desde la cárcel, era una audiencia, alguien que lo escuchara, que reaccionara, que le diera importancia, sin abrirla,
Sin leer una sola palabra, se levantó de su silla y caminó hacia la destructora de papel que tenía en una esquina de la oficina. No dudó. Introdujo el sobre en la ranura y pulsó el botón. El zumbido de las cuchillas triturando las palabras no leídas de Mateo fue el sonido más liberador que había escuchado en mucho tiempo. Le había negado lo único que él siempre había necesitado: su atención. El pasado quedó oficialmente reducido a confeti. Clara estaba entrevistando a una joven arquitecta recién salida de la universidad para un puesto de ayudante. La chica estaba visiblemente nerviosa, jugueteando con su portafolio. No tengo mucha experiencia en obra, admitió con timidez. Para ser honesta, me intimida un poco el ambiente. Es un mundo muy masculino. Clara la miró y vio un reflejo de sí misma años atrás, llena de conocimientos teóricos pero insegura de su lugar en el mundo real de los andamios y las hormigoneras. El respeto en una obra no te lo regalan por tu título, le dijo Clara, con una voz amable pero firme. No te lo dan porque grites más fuerte o porque intentes ser uno de ellos. Te lo ganas de una sola manera, sabiendo más que nadie en la sala. Conócete el código técnico de edificación de memoria. Entiende de materiales mejor que los proveedores. Aprende a leer un plano estructural y a ver los fallos antes que el ingeniero. Se inclinó hacia adelante. Tu conocimiento es tu autoridad. Úsalo. La joven arquitecta la miró, sus ojos iluminándose con una nueva determinación. Estás contratada, dijo Clara. Bienvenida al equipo. Clara apagó las luces de su oficina. Era tarde, y la ciudad de Madrid se extendía ante ella como un mar de luces. Se quedó un momento mirando por la ventana. Cada luz era un hogar, un negocio, un sueño, un edificio, algunos construidos sobre cimientos sólidos y otros como su vida anterior, sobre mentiras. Cerró la puerta de su oficina con llave. El chasquido del cerrojo sonó definitivo. Su fundación, por fin, era segura. La verdadera venganza de Clara no fue destruir a Mateo, fue negarse a que él la destruyera a ella. Fue la meticulosa reconstrucción de su propia vida sobre una base de integridad y autoestima. ¿Qué harías si descubrieras que los cimientos de tu vida son una mentira? ¿Seguirías tapando las grietas con la esperanza de que todo aguante? ¿O tendrías el valor de demolerlo todo y empezar a construir de nuevo?